o guiso, yo me lo como. Solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre chateaubriand. Solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre chateaubriand. Así que recibimos a uno de los que más saben de cocinas, de las auténticas, de gastronomía. Ricard Camarena, muy buenas, bienvenido. Hola, buenas. Ricard, ¿has votado ya? Sí, he votado. ¿Has votado? ¿Has ejercido tu derecho? Sí. ¿Lo haces hacía tiempo siempre? que no lo hacía. ¿Ah, sí? No, ¿Qué me dices? Hacía muchísimos años que no lo hacía. ¿Y eso? ¿Qué te ha llevado hoy a votar y otros años no? Pues no sé, tal vez estoy más maduro ya. Tengo más claro lo que quiero, ¿no? De alguna manera. Bueno, y todos tenemos un poco la sensación de que estas son unas elecciones un poco más como históricas, ¿no? Que todo el mundo tenía más ganas de elecciones. Puede ser también, ¿no? Puede ser. Esa es la sensación que percibimos de alguna manera, ¿no? Había ganas de poder decir cosas, de poder hablar y de alguna manera que nos escuchen. Bueno, pues hablemos de lo tuyo, de lo nuestro, de lo que nos ocupa hoy, Ricard. Hemos leído últimamente que estás metido, bueno, ya lo hacías hace mucho tiempo, pero ahora de alguna forma se le ha dado forma con lenguaje, que eso también está muy bien. Es una historia que llevas a cabo que se llama Verduras a la carta y no es más ni menos que relacionarte con aquellas personas que están trabajando la tierra con sus manos, ¿no? Que a veces nos olvidamos de que hay unos señores en unos terrenos que además tenemos bastante cerca y que trabajan lo que nos comemos, en el mejor de los casos. Bueno, es una manera de poner nombre a lo que estamos haciendo hace mucho tiempo y es pues tener un diálogo mucho más cercano con las personas que nos suministran, ¿no? Y más que nos suministran, que nos producen. De alguna manera es personalizar mucho el producto y es formar parte de lo que vamos a tener luego, ¿no? Tener voz y voto de alguna manera. Creo que la frase hoy vale, pero poder opinar sobre lo que vamos a tener el año que viene, en nuestra carta, en nuestros restaurantes. Y esto, claro, se puede hacer cuando tienes cerca pues la huerta que tenemos y los productores que tenemos. Claro, para que nuestros oyentes lo entiendan, esto no es como ir a un huerto ecológico y comprar lo que tienen o ir al mercado central y comprar lo que tienen. En este caso se produce un poco el sentido inverso y es que tú le pides a los agricultores que cultiven para ti determinadas cosas o de determinadas formas. Eso es. Y más que yo les pido, ellos me proponen también, porque al final yo sé de lo que sé y sé de lo que me gustaría encontrarme, pero no sé cuándo hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo. Y entonces lo que estamos haciendo es estableciendo un diálogo muy, muy interesante. Ellos me proponen, yo les escucho, ellos me escuchan a mí, cómo me gustaría encontrar el producto, de qué manera, con qué cualidades organolépticas, con qué texturas. Y ellos me proponen variedades, me proponen momentos, me proponen grados de maduración. Y bueno, y al final es como incluir una partida nueva en el restaurante, una partida donde el labrador pues tiene tanta importancia como el que luego va a manipular el producto. Oye, y eso ha sido, me imagino, que un proceso bastante paulatino, ¿no? Ha sido muy largo. Empezamos hace 4 años a tener los primeros contactos con diferentes personas y ha sido un proceso, la verdad es que lento, pero también muy natural, ¿no? Cuando quieres forzar las cosas es cuando no salen. Cuando no salen, eso es. Y ha sido, mira, sobre todo es una cuestión de empatía, de conocerse. Es como, yo siempre digo que es como cuando empiezas a salir con una chica o con un chico, ¿no? El proceso ese de conocerse, de enamorarse, de entenderse y de luego de llegar un momento y decidir y dar el si quiero, ¿no? Pues esto es un poquito es verdad, es que ha sido así de alguna manera, ¿no? De la persona que se está encargando un poco de dar contenido a todo esto, es Tony Concha, su mujer, que bueno, que nos conocimos y también las características de ese modelo, porque esto tienes que planificar con mucha antelación. Claro. Estamos hablando de ahora de lo que nos vamos a encontrar el año que viene. Claro, luego claro. Estará o no estará, porque aquí el que manda es el tiempo, el que manda es la tierra, la que manda, entonces es una manera de esperanzadora de trabajar también, incierta pero muy bonita. Oye, estar al servicio de la tierra me parece ya muy bonito, porque al final nos pasamos la vida intentando manipular nuestro entorno y nos estamos perdiendo pues la autenticidad de nuestro entorno al final. Eso es. Al final
nosotros tenemos que ser muy flexibles como cocineros y cederle el protagonismo al que lo tiene, que es el producto. Y el producto es el que va a mandar qué es lo que vas a poder cocinar tú luego. El producto es el que manda cómo vas a cocinarlo, porque depende del grado de madurez, depende de muchísimas cosas. El producto necesita que hagas una cosa con él o que hagas otra totalmente contraria. Entonces, es una manera, te digo, de trabajar más incierta, ¿no? Pero yo creo que es muy bonita, porque los resultados, la ilusión que pones, las expectativas, está todo en consonancia. Oye, Ricard, ¿tú crees que, que esta sociedad ha dejado de respetar la agricultura y respetar efectivamente a esas personas que se dedican a la agricultura, que los vemos un poco como por encima del hombro? No, yo pienso que no, que exactamente no es eso. Han habido muchas circunstancias que han hecho que en vez de mirar hacia la huerta, que miráramos hacia otros lados, ¿no? Que llegáramos a pensar que la huerta no existía y que realmente lo que existía es lo que nos encontrábamos en los supermercados y muchas veces sin saber de dónde salía todo esto, ¿no? Uh-huh. Creo que hemos perdido la vinculación de saber que hay un producto, un productor y que ese producto luego se comercializa. Hemos pasado directamente al último tramo, a la comercialización, sin saber eso de dónde viene, por qué viene, quién está detrás. Pero bueno, yo entiendo que son circunstancias de la vida que llevamos o de la sociedad que hemos creado y yo no creo que haya ninguna mala intención en esto, ni ha sido pues un poco circunstancial todo. Creo que ahora es el momento de reivindicar este tipo de cosas porque tal vez la sociedad está mucho más madura para entenderlo, para comprenderlo y para valorarlo. Y yo creo que esto en la vida son todo momentos y circunstancias y hay que validarlas todas cuando no vienen bien dadas y cuando vienen bien dadas también. Y en este momento creo que es un buen momento para iniciar este camino por madurez. Ricardo, lo que sí que notamos todos en nuestras cocinas es que las cosas saben mucho menos, o al menos no saben cómo sabían en las cocinas de nuestras madres y nuestras abuelas. Los tomates no saben a nada, los calabacines no saben a nada. Probablemente deberíamos contarle a los oyentes de La Sera en toda la comunidad que pueden tener acceso más allá del supermercado, que pueden ir a comprar productos de una mayor calidad o al menos de una calidad un poco más natural. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué les podríamos decir? Ojo, yo en el supermercado a veces compro verdura y fruta buena, ¿eh? ¿Sí? Sí, en grandes supermercados tipo Mercadona he encontrado producto bueno. Todo tiene que ver del momento de recolección y sobre todo cuánto tiempo pasa desde la recolección hasta que lo podemos encontrar en nuestra mesa. He encontrado producto muchas veces más fresco en Mercadona que en muchos mercados. Esto no tiene nada que ver. Sí, la verdad es que a veces idealizamos ciertas cosas y denostamos otras y es una cuestión de calidad objetiva. Y muchas veces en grandes superficies se puede encontrar buen producto y muchas otras veces en mercados tradicionales un producto pésimo. Es una cuestión del cariño que se ponga, de cómo se transporten las cosas, de cómo se críen sobre todo, pero también cuánto tiempo pasa desde que llega ese producto hasta que lo podemos consumir. Eso para mí es crucial, sobre todo en el producto fresco. Sin duda, el alejamiento que hemos tenido del sabor en el producto es directamente proporcional pues al modo de vida que hemos tenido estos últimos años, ¿no? Y también a las exigencias que ha tenido el mercado de que lo queríamos todo y ahora, ¿sabes? Entonces, no hemos sabido ser pacientes con el producto, no hemos sabido ser pacientes con lo que queríamos tener en la mesa y eso nos ha llevado pues que cuando llegue enero esté lleno de sandías en el mercado central, por ejemplo, o de fresones. Y entonces las cosas hay que consumirlas cuando es su momento y cuando es su temporada. Si nos ceñimos a eso, es muy probable que en cualquier sitio podamos encontrar un producto de calidad. Uh-huh. Si somos conscientes de la temporalidad del producto y nos remitimos a consumir ese producto cuando está en su temporada. Ricard, también has hecho un taller en los últimos meses que se llama Del mercado al plato. Es decir, imagino que enseñas no solamente a cocinar, sino también a comprar, que es la primera parte y la esencial, ¿no? Llévanos entonces a un mercado o a una huerta donde estás más cómodo, que me imagino que será en una huerta, y dinos qué podemos... Espárrago verde, espárrago blanco. Voy a abrir un poco el abanico. No vamos a pensar en la huerta que tenemos inmediata, sino un poco el producto de temporada que está en el territorio nacional, en toda España, ¿no? Es tiempo se están acabando las habitas, pero todavía quedan. Se acaban de acabar las alcachofas, lástima, pero bueno, están guisantes, hay espárrago verde, espárrago blanco, empiezan las primeras berenjenas, empiezan los primeros pimientos, despuntan ya los primeros tomates de temporada.
Estamos ahora en una época tal vez un poco de impasse, pero y en la parte de verdura está empezando la judía Bobby de aquí, de Alginet, fantástica, la judía, la ferradura, la perona. Dentro de nada va a empezar a haber todo tipo de judías, la blanca que utilizábamos, el garrofón, el cerro alfartet, bueno, una maravilla. Pero sobre todo lo que empieza ahora es una época de frutas, Claro. que creo que es brutal. Cerezas, fresones, fresas, albaricoques, nísperos, ciruelas, paraguayos, melocotones, nectarinas, melón, sandía, bueno, una pasada. Oye, Ricard, si te cayeran del cielo así una buena millonada de estas que le caen a algunas personas a lo largo de su vida, ¿montarías un restaurante con huerta que pudieras gestionar tú directamente? Yo creo que para eso no hace falta que caiga ninguna millonada. Yo ya lo tengo, eso. Ah, ya lo tienes. Bueno, yo tengo un restaurante con huerta. La huerta la trabaja otra persona. Es que tal vez estamos hablando de cosas distintas. Yo tengo un restaurante con huerta propia. Otra cosa es que en la escritura de la huerta ponga mi nombre o ponga el de otra persona. Pero yo siento que tengo un restaurante con huerta. Y es lo que tengo. Y para eso no hace falta ser millonario. Para eso lo único que hace falta es tener voluntad, creer en ese camino e intentar involucrar a otras personas en esa historia. Validar su trabajo, respetarlo, liderarlos de alguna manera, empujarlos, creer en lo que hacen e intentar que ese camino sea común entre ellos y el nuestro. Y para eso no hace falta ni un euro, solo buena voluntad. Bueno, pues también tienes razón. Es una muy buena forma y muy sostenible de enfocar las cosas. Ricard, muchísimas gracias, como siempre, por pasar por este Yo me lo guiso, yo me lo como, con tus restaurantes, con tu huerta, con tus verduras. Te cambia la forma de hablar cuando nombras verduras. ¿Te has dado cuenta? Claro, siempre. Se te acelera un poco el pulso. Sí. Bueno, transmitir pasiones a través de la radio siempre es un placer, así que gracias por estar una vez más en A Vivir que son 2 días. Muchas gracias, Ricard. Un abrazo. Fritas, sesos huecos, hígado, liebre, chateaubriand.